Bueno, ante todo, muy buenos días. Somos el grupo número 12 del curso Derecho Tributario de la Universidad Privada del Norte y en esta oportunidad vamos a exponer lo que corresponde a la semana número 1, que abarca los temas de la tributación y la parafiscalidad. Empezamos con la tributación. El tributo, como bien sabemos nosotros, son ingresos del derecho público que básicamente va a consistir en aquellas prestaciones, pero aquellas prestaciones pecuniarias, o sea, aquellas obligadas para poder imponer en estos impuestos, pero unilateralmente dentro del Estado. Pero los tributos va a tener una clasificación que va a constar de aquellos de los impuestos, la contribución y la tasa. Pero en este último va a tener otra clasificación que va a ser sobre los arbitrios, el derecho y la licencia. A mí me tocó hablar sobre los impuestos. Los impuestos son valores que se le paga al gobierno para que pueda solventar los gastos públicos. Estos impuestos son obligatorios y se calculan de forma en porcentajes. Estos tributos deben ser pagados tanto como personas físicas y también como personas morales. Dentro de ellos encontramos el impuesto a la renta. Este impuesto es el que grava los ingresos que provienen del arrendamiento, que es más conocido como el alquiler, la enajenación u otro tipo de cesión de inmuebles y muebles, de acciones y demás valores mobiliarios. Y también del trabajo realizado en forma dependiente e independiente. También encontramos lo que es el impuesto general a las ventas. Este impuesto es una cantidad de dinero calculada como un porcentaje que es añadido en el costo de un producto o servicio cuando es comprado por un consumidor en una tienda de ventas al por menor. También encontramos el impuesto selectivo al consumo, que consiste en gravar las ventas y la importación de determinados bienes para desincentivar su consumo. También encontramos el impuesto temporal a los activos netos, que es un impuesto patrimonial que grava los activos netos como manifestación de capacidad contribuida. También encontramos el impuesto a los juegos de casino y máquinas tragamonedas. Este es un impuesto al consumo que grava la capacidad contribuida evidenciada cada vez que una persona juega y apuesta. También está el impuesto especial a la minería, el cual grava la utilidad obtenida por los sujetos en actividad de minería. Eh, También está el impuesto al consumo de bolsas de plástico, que la finalidad de este tributo es desincentivar el consumo de este producto, que procura la protección del medio ambiente. También está el impuesto a las transacciones financieras, que fue creado a fines del año del 2003 bajo el marco de la lucha contra la evasión de impuestos y la formalización de la economía. También está el impuesto a la venta del arroz pilado, que es aquel tributo que obliga al productor agrario o comercializador a realizar un pago único de este impuesto por la primera vez de la venta del arroz pilado en el territorio nacional, así como las importaciones. También encontramos también voy a hablar sobre los impuestos municipales, ¿no? Dentro de ello encontramos el patrimonio vehicular, la alcabala, los juegos, el predial, las apuestas, espectáculos públicos no deportivos, promoción municipal y embarcaciones. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre las contribuciones. ¿Qué son estas? Las contribuciones son los ingresos que percibe el Estado reconocidas en la ley, eh, mediante aportaciones obligatorias que son exigidas a los ciudadanos y que sirven para que el gobierno pueda cumplir con su función pública o dicho de otra manera, para que satisfaga las necesidades de un gobierno y así cumplir con las funciones básicas que regulan la convivencia de los ciudadanos.
como la educación, la importación, la preservación de la justicia, la promoción del desarrollo, etc. Estas contribuciones son reconocidas por la ley, es decir, deben tener como fundamento una norma jurídica. Eh, Ahora bien, vamos a hablar sobre las clases de contribuciones. Empezaremos por las de beneficio diferencial. En esta área tenemos al decreto legislativo 814 y a la contribución especial de obras públicas LTM número 62. También tenemos las de servicio público, que son aquellas que provienen desde las entidades estatales. Tal es el caso de salud, bajo la ley número 27056 o la ONP. Así también las contribuciones por gastos. Se rigen bajo la ley 27332, que es la ley marco de los organismos reguladores para la inversión privada en los servicios públicos. Aquí tenemos el caso de OEFA, OCITEL, OCINERMIN, OCITRAN, SUNAS, etc. Y también tenemos las contribuciones especiales. Estas son tributos que paga el usuario al Estado por un beneficio que va a obtener en un futuro. Por ejemplo, sería la inversión de un ayuntamiento para la ampliación de una determinada zona del metro. Tal es así el caso de Senati, de COSAP, de Sensico, etc. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar sobre lo que es las tasas. Bueno, ¿qué es la tasa? La tasa es un tributo, ya, que se va a materializar cuando brinda un servicio público individualizado al contribuyente. ¿Ah? Es la prestación pecunaria exigida compulsivamente por el Estado y que está relacionada con la prestación efectiva de una actividad que tiene un interés público, y esta consecuentemente va a afectar al obligado. Pasa. A ver. Las tasas se subdividen en tres: en arbitrios, derechos y licencias. Los arbitrios son las tasas que se van a pagar por la prestación o mantenimiento de un servicio. Acá tenemos como el mantenimiento de las calles, parques, jardines. Bueno, los derechos son tasas que se van a llegar a pagar por la prestación de un servicio administrativo público o mediante el uso o aprovechamiento de bienes públicos, como en el caso del pago de una constancia de nacimiento o el pago de una constancia de matrimonio, por ejemplo. Y bueno, en el caso de las licencias son tasas que graban la obtención de la autorización específica para que así se pueda dar la realización de actividades que sean de provecho para, para un particular y que estén sujetas a un control y a una correcta fiscalización. Muy bien, y haciendo con el último punto, a mí me tocó hablar de la parafiscalía. La parafiscalía es el ejercicio del poder estatal, mejor dicho, es el ejercicio que tiene el poder estatal para crear cargos económicos y que estos crezcan de una forma de una diversificación económica y pasar a ser usada para la creación de la autenticidad tributaria, que son de los recursos públicos, ¿ya? Y para poder ser utilizados para regular otras figuras de naturaleza diversa exigido a favor de otras entidades. Dicho esto, digamos que la parafiscalía es un ente que tiene el poder público que puede ser utilizado en diversas áreas o entidades que están ligadas al derecho tributario, y esas pueden ser conformadas por las distintas entidades públicas a modo de un sostenimiento económico que favorezca al Estado. Podemos ver que como un antecedente es un rol intervencionista, ya que la parafiscalidad va a estar siempre en toda entidad pública que tenga que ver con el tema de los tributos, los impuestos, los tipos de contribución y también los tipos de tasa que estos puedan tener. Esas son establecidos por ley y más no son recursos públicos estatales, o sea, no son
recursos públicos de uso propio. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que esas se van a regir bajo una norma legal, cumpliendo el principio de legalidad y el principio de la legalidad tributaria, a razón de que esas puedan servir como sostenimiento económico. En segundo, son obligaciones también de pago que comparten rasgos tributarios. ¿Qué quiere decir que comparten rasgos tributarios? Que una parte de ellos van a servir para la administración tributaria, que puede ser la SUNAT, o como también para cubrir las diversas áreas de las contribuciones que estas lleven las entidades públicas o las entidades también público-privadas, que a manera de obligación, estas tienen el deber de dar su cumplimiento. Estas también cubren el financiamiento de las actividades sobre las que el Estado reconoce tener un interés público. Esta, en mejores palabras, es la responsabilidad que tienen las entidades públicas de cumplir con su parafiscalía, para que así, como existen los impuestos que mejoran, a razón de como los impuestos municipales, que también a modo de su competencia o su jurisdicción distrital, mejoran mucho las calles, las pistas, los parques. Entonces la parafiscalía también tiene ese rol en común, ¿ya? Que da un interés público. O sea, va a beneficiar a todo dentro de los límites del Estado peruano. También, digamos que como un ejemplo, tenemos el caso de que ha sido un modelo del año 2015, que es el presupuesto del Centro Interamericano de Emisión Tributaria, que incluyó dentro del concepto de los tributos a los tributos parafiscales, señalados que constituyen los tributos parafiscales aquellos establecidos de manera obligatoria por una ley, que estos pues no responden a ninguna de las categorías: impuestos, contribuciones y tasas. ¿Cómo es esto? Sencillo. Dicho a todo lo explicado, en un resumen, la parafiscalía viene a ser la obligación de las entidades públicas y entidades público-privadas que tienen que ver con la sostenibilidad del país. ¿Por qué se dice que también se reparte un porcentaje tributario? Porque dicho porcentaje, si el 100% se da fraccionado, va a ir para una parte de la SUNAT, una parte también lo va a dar el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, y también posiblemente el Banco Central de Reserva del Perú. Está dicho con todo, aquí presente el grupo 12. Muchas gracias por la presente exposición.